cine o a, no sé, a algún lado. Sí, pero eso es el problema que te estoy diciendo. Es que, así como dijiste, ustedes solamente leen la Biblia y luego lo meditan un poquito y ya lo demás es Claro que, puro. claro que meditamos en la Biblia. Somos Claro los que que más meditamos Pero estudiamos un la es, Biblia. poquito. es la diferencia ¿Cuándo entre lo dije que que un estamos poquito? haciendo, lo que se llama la A protestante. ver, Living, Ajá. cuánto tiempo meditamos en la Biblia según tú para que digas que es poquito? Bueno, se ve por los frutos que, ¿Cuáles pues, frutos? mira, ¿Los te frutos voy a de dar quién? ejemplo, te voy a dar el ejemplo. Mire, yo fui invitado a una quinceañera y fue a la iglesia y se hicieron la ceremonia que hacen para la quinceañera. ¿Qué lecturas se Ya leyeron de después la de la palabra de Dios? quinceañera, en el mismo salón de la iglesia, andaban bailando como Claro, si, Living, ¿qué lecturas se leían en la palabra de Dios? ¿Qué lecturas leyeron ese día? pues te digo la verdad que no me recuerdo, Claro, pero porque se habló, no yo vas sé con que la se habló intención, de la claro, niñez. espera, Living, no vas con la intención, no fuiste con la intención de realmente escuchar la palabra de Dios y escuchar la prédica que se hizo. Fuiste con la intención nada más de a ver qué se hace y con la intención de No, fui criticar. No, porque fui ni invitado a la siquiera a ver qué se quinceañera. hace, a ver qué hacen los demás después No, de. fui porque me invitaron a la quinceañera. Mira, por eso, Living, si tú hubieras ido con la intención de oír la palabra de Dios, tú me dirías, ah, las lecturas se trataron de esto y de esto. Porque te digo, cuando se es una misa de 15 años, se leen lecturas que hablan de la juventud. Por ejemplo, se lee Jeremías, se leen salmos del Señor es mi luz y mi salvación, se lee el Evangelio, se Pues proclama el Evangelio entre dame Arturo de ejemplos de Cristo. qué se dicen, de qué parte de Jeremías se hubieran usado para eso. Claro, es la liturgia de 15 años, por ejemplo, cuando Jeremías dice que, Señor, soy muy joven, ¿no? Y que Dios precisamente le da la misión a Jeremías de predicar su palabra, ¿no? Al profeta Por Jeremías. eso el mensaje que estás dando. Por eso es que es muy breve lo que dicen. Por No, no es ejemplo, breve. si tú vas a una iglesia A que ver, ustedes llaman Living, pentecostal No ¿cuántos es breve, versículos, es una hora de cuántos liturgia. versículos Es breve. te voy a enseñar? Fíjate, aquí tengo el misal, te voy a enseñar ahorita lo que se leyó el domingo. Me vas a decir si es breve o si no es breve. Mientras encuentro el misal, por favor, hay pláticas que Roma. Búscalo, búscalo. Bueno, lo que quería comentar es esto, que ustedes dicen que la iglesia católica es la única verdadera, Sí, pero entonces, ¿por qué es que practican tantos rituales donde Cristo nunca lo predicó? claro que lo predicó. De hecho, la verdadera adoración está en rituales, no en hacer conciertos de rock. Entonces, Pues esa es eso la no fue, verdadera porque adoración. hay iglesias que se llaman esos son los que se llaman New World Christians, que nueva Sí, era. pero no es muy Esos diferente no del son, eso, protestantismo actual. Incluso el protestantismo histórico tiene rituales, porque así es la adoración verdadera, con rituales. pero lo que es protestante viene siendo la gente que protestaron contra la iglesia No, católica. los protestantes históricos, son los luteranos, calvinistas, reformados y, Sí, pero anglicanos, y creo ¿qué que fue porque metodistas, no estoy protestaron? seguro. Los demás Sí, son pues no, herejes. fueron que protestaron contra la iglesia católica porque no Claro. siguen los caminos de Cristo. No, A ver, Living, protestaron contra la Iglesia Católica por Pero rebeldes. ¿cuáles son los claro, caminos de a ver, Cristo, Living? Living, una cosita. Si tú vas a una iglesia luterana, a una iglesia presbiteriana de Calvino, literalmente celebran la misa, creen en los santos, etcétera, tienen su liturgia. O sea, de hecho, los luteranos tienen excomulgados a los pentecostales y a los bautistas y esto. Los protestantes originales, que son los calvinistas, los luteranos, por ejemplo, Lutero, lo único que estaba en contra era de la fe más obras, el purgatorio y el papado. Tan, párale de contar. Ustedes ya apenas hace 150 años vienen a negar otras cosas como los sacramentos, como a la Virgen María, niegan un buen de doctrinas, ¿no? Cada vez se va separando más. Pero los Sí, pero protestantes eso no originales, es cierto. Sí, sí, la iglesia católica se refieren como los que eran, los que se llamaban, ya me se fue el nombre. Pero ellos fueron los que trajeron, se separaron de la iglesia. ajá, No, por a eso, No se acuerdan América, de la palabra, América se espérame. trajo el catolicismo. claro, aquí a América En, llegó el catolicismo. en Estados Unidos fue que llegó el anglicanismo y gracias a Dios no vinieron los anglicanos aquí, si no estuviéramos todos muertos. Se llaman los Fíjate, Nicolaitans. Los Nicolaitans fueron los que se desviaron de la iglesia no, los principal. Nicolaitas eran de, pero eso es desde el siglo I, eso es mucho antes, ¿no? Exacto, Estamos de hablando ellos del fueron año. donde Pero son salieron herejes. la ceremonia sacrificial Bueno, si me que los permiten, católicos practican. No. Como no, ustedes dicen que la misa es Cristo muerto de nuevo, ¿no? No, No, no nadie decimos dice eso. eso. ¿Dónde decimos eso? Ese es el Bueno, problema ustedes de dicen Mira, hablar que de Romano, la la hazme iglesia es grande, el por ignorancia. cuerpo de favor. Cristo. Sí, amén, pero no Hazme es grande. Cristo Sí, Mira, muerto de nuevo. eso fue fíjate, una a práctica ver, de los mira, Nicolaitans. pon atención, Living, por favor. Ahorita te explicamos que no tiene nada que ver la Eucaristía con los Nicolaitas, pero ahorita, mira. El domingo 4, por ejemplo, antier, perdón.
Bueno, se hace una antífona de entrada, se canta el himno de gloria, se pide perdón por nuestros pecados, se hace una oración. ¿Qué leímos? Como primera lectura, leímos del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 5, algunos versículos. Se cantó el Salmo 29, Ok, porque háblame se del canta. capítulo 5. ¿Qué aprendiste del capítulo 5? De aquí del libro de Hechos, Sí, es cuando ¿qué aprendiste? precisamente los apóstoles empezaban a predicar el evangelio de Cristo y pues los sumos sacerdotes judíos obviamente tenían cierto rechazo hacia ellos y hacia su doctrina, incluso que los mandaron a azotar y les prohibieron que predicaran a Cristo, pero pues ellos se contentaron de haber sufrido tales humillaciones por el nombre de Cristo. Entonces nos habla de la valentía de los apóstoles, porque tenían el Espíritu Santo. O sea, así te van Ok, explicando la pero palabra de ¿cómo te Dios. aplica eso ahorita a tu vida? Pues precisamente la valentía y la fuerza que me da el Espíritu Santo para La vivir el valentía evangelio. para vivir Ok, y predicar el evangelio Claro. y si sufrimos por él, contentarnos y no. Y fíjate, se cantó el Salmo 29. ¿Por qué el Salmo 29? Porque el Salmo 29 habla que dice, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Alaben al Señor quienes lo aman. Entonces, fíjate, tiene que ver con la lectura. Como segunda lectura se leyó el Apocalipsis, capítulo 5, cuando Juan tuvo la visión de los ángeles y ancianos que cantaban digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, después de esto se canta aleluya y se lee una aclamación. Este aleluya es porque se va a leer el Santo Evangelio. Entonces cantamos aleluya a Dios. Ha resucitado mira, Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. Y después oraciones. leímos, permíteme, después leímos el Evangelio según San Todavía Juan. quiero escuchar de lo que aprendiste del capítulo 5, porque ahí se Te lo habla de acaba de Ananías. decir, Te acabo te de, lo o sea, acaba de obviamente decir. ahorita no te voy a Ok, decir, y no te ese voy es a el dar los problema, 10 estoy minutos, diciendo, permíteme, Living, no te voy a dar ahorita los 10 minutos de sermón porque estamos haciendo algo 10 conciso. minutos. Te estoy explicando rapidísimo. O sea, no que estuvimos 10 Pero minutos, o como sea, te no me digo, estás todo lo que entendiendo. estás Te estoy diciendo explicando que es ahorita no te voy a rituales. explicar, que ahorita no te voy a explicar 10 minutos de lo que trata porque tú ya lo sabes y esto no pretende ser una prédica, sino te estoy explicando la doctrina cristiana católica y cómo llevamos a cabo la liturgia. Después del aleluya se leyó del Santo Evangelio según San Juan el capítulo 21. Como puedes ver, se leyó todo el capítulo 21. No es de que, ay, que qué poquito, ¿no? O sea, precisamente por Pero eso ¿qué yo te digo, entendiste del capítulo 21? Este es un pesado. a ver, Living, ¿por qué te tengo que explicar a ti qué entendí? Bueno, Tú es y yo porque se sabemos. dice, es la diferencia entre las iglesias protestantes que ustedes les A ver, llaman. Living, Porque no las hay ninguna iglesias diferencia porque van y aquí, se a ver, buscan los Living, versículos de la Biblia Living, y los Living, a ver, te escudriñan. voy a decir una cosa que nos Sí, dijeron. no, Living, si los protestantes escudriñaran la Biblia, no serían protestantes, Claro, de primeras. a ver, Living, te voy a decir algo que nos dijo el sacerdote. Escudriñar la Biblia no es memorizar versículos. Claro, a ver, Living, te Yo voy a nunca decir dije algo, eso. Living, el Ajá. sacerdote nos dio 20 minutos de sermón sobre todas estas lecturas. En estos 20 minutos nos explicó entre unas de esas cosas que en el escrito en griego original del Evangelio de Juan, cuando Cristo le pregunta por primera vez, ¿me quieres? Y por segunda vez, en el griego cambia la palabra y tiene un significado diferente, algo muy bonito y un mensaje que nos deja el Evangelio. Si tú como protestante escudriñas la Biblia, ¿me puedes decir entonces, por favor, eso? ¿En qué dice diferencia en el griego cuando Cristo le pregunta por primera vez, ¿me quieres? Y por segunda vez, te escucho. ¿En cuál versículo estás hablando? En el primero, Cuando Cristo le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? y él le contestó, ¿Qué? sí, Señor, tú sabes que te quiero. Este me amas, en el griego, es distinto cuando Jesús por segunda vez le pregunta, ¿me amas? Estos dos me amas en el griego son distintos. Tú estás Y hablando de Juan 21. Juan Sí. 21, entonces estos dos me amas en el griego son distintos. Y es algo que nos explicó el presbítero, nuestro sacerdote, ¿no? En el sermón, entre otras cosas. Entonces, el que estos dos en el griego sean distintos denota un significado un poco diferente. Y es un mensaje muy bonito. Eso es escudriñar las escrituras. Si tú como protestante dices que escudriñas mal las escrituras, entonces dime que obviamente Tú estás hablando del amor agapeo, en griego. No es agapeo, es agape. ágape. Ujú. Bueno, Y pues se ya llama una escribieron en los persona. comentarios, ¿no? Pero bueno, te voy a decir otra cosa. También nos explicó qué significaba cuando Cristo le dice, yo te aseguro que cuando eras joven tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. ¿Qué significa cuando Cristo le dice eso a Pedro? Sin que comenten ahí. Que iba a morir ya de viejo. No, no, ¿Cómo no no? ¿Cómo que significa de eso. viejo? ¿Cómo que de No viejo? significa eso.
uno Pues te sí, Te agarró donde, llevarán el donde no donde quieras, quería que lo ir, te iban a iba a ser, llevaron. matar, que lo iban a Oye, estás matar y hablando le de, dice de qué forma, de sí, crucifixión. porque lo fueron ya enviado a Israel cuando fue a no es Jerusalén. cierto, si Pedro murió en... ¿Cómo no? Es que Pedro murió Lo en llevaron a Roma, él, no en pero él Pedro siguió murió Jerusalén. en ahí. Roma. A ver, ¿cómo murió Pedro y cómo lo podemos ver aquí? Pedro fue crucificado boca abajo. Claro, En Roma, sí, entonces, ¿Por qué? entonces, ¿qué tenía que ver? Entonces lo llevaron a él sin querer. Y eso es lo que estaba diciéndole. Sí, claro, por entonces, ¿por qué eso tú dices estamos que de diciendo. viejo? O sea, aquí habla ¿Por del cuántos martirio años tenía él? claramente. O sea Claro, que él iba a pero lo predicar, pero principal ya es de que era de... viejo fue a donde ver, Cuando murió. usas la expresión de viejo que generalmente entendemos todos aquí que es de muerte natural, entonces claro. es cuestión de Entonces, No, léxico. aquí es no. el martirio. Y esto ahorita, tú primero me dijiste que era porque moría de anciano. Y no, es No porque dije iba, anciano, dije de viejo ya. es lo mismo Y de un viejo viejo. no es una... Anciano viene siendo ya cuando ya no puedes caminar y ya estás ya A muerto ver, en la como cama. sea, pero tú al principio no me dijiste que era por el martirio, que lo explica claramente En aquí, fin, entre otras cosas, ¿no? Pero, a ver, otra cosa que nos Pero, hizo ok, exégesis, espérame. permíteme, Living, Ahora, ¿qué otra cosa tiene que que nos ver hizo, esto con Hebreos 5? permíteme, otra cosa que nos hizo exégesis el sacerdote es que nos dice, ellos, muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron no. Entonces él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. ¿Cómo puedes aplicar esto a tu vida cotidiana, Living? Bueno, es que con Cristo todas las cosas es posible, llegándolo a Él. Y si te Bueno, la fijas, no, forma pues Pedro qué dijo, correcta, fácil mira, a ver, respuesta, mira, ¿no? Living, y Qué la si, fácil forma y si correcta, respuesta. Juan, mire, y Living, si la forma Pedro, cuando correcta, esto pasó, déjame hablar, por favor. Y si Pedro, cuando él escuchó estas cosas, lo recordaron de quién era Jesús, y él dejó las redes y brincó hacia el agua y buscó a Jesús. O sea claro, que él pero dejó su ganancia de todo lo que podía ganar y buscó a Jesús. O sea, lo primero mira, viene siendo buscando a la Cristo. exégesis que nos hizo el presbítero, claro que en Cristo todo se puede, pero esto va más profundo. Cuando yo confío en mis propias fuerzas, cuando yo digo que es a la derecha, cuando yo digo que es a la izquierda, y Dios dice que es a la derecha, yo debo confiar en Dios, no confiar en mis propias fuerzas, mis propios ánimos, porque al confiar en mí, yo me voy a ver defraudado. En cambio, al confiar en Dios, Él va a ser mi fortaleza, como nos dice el Salmo. Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre. Tu Señor me salvaste de la muerte y a punto de morir me reviviste. Entonces, pues como tú ves, es muy profundo todo esto. Ok, pero ahora te voy a preguntar esto. Tú dijiste que en principio leyeron de Hebreos 5. De hecho, ¿Qué 5, tiene ¿ves cómo no pones ok, de atención? Hechos 5? Y ahí habla de Ananías. ¿Qué tiene que ver lo que habló con Ananías con lo que está hablando de Juan? ¿En dónde dice que habla de Ananías? Aquí Eh, no habla de Hechos Ananías. 5, si tú lees y Sí, si tú seguiste pero lo que Hechos era, 5, a ver, Hechos 5 no es nada más sobre Ananías. Hechos 5, en el capítulo 27 en adelante, nos ok, habla cuando el sumo entonces no dijiste sacerdote eso, no puedo ver bien tu pantalla donde estás apuntando, tú dices Hechos 5. A ver, es que aquí no pretendemos hacer un exégesis ahorita, lo que pretendemos hacer es decirte y demostrarte que en la Iglesia Católica se lee la palabra de Dios diariamente y se hace oración por todos y se realiza la fracción del pan. Por ejemplo, hoy martes, precisamente acabo de llegar de la Caso, iglesia, discúlpame, se leyó en los Hechos de los Apóstoles capítulo 7, versículos 51 en adelante, hasta el capítulo 8. Cuando pues el martirio de Esteban, se leyó el Salmo, responsabilidad del Salmo 30, cuando dice, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tiene que ver con el martirio de Esteban. Y después se leyó el Evangelio según San Juan, cuando Cristo dice, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les dio el verdadero. Diario leemos la palabra de Dios. Esto es en mayo. Tú durante 3 años que vayas a la iglesia ya te leíste toda la Biblia. Y tú aquí como protestante me estás diciendo que en la iglesia católica no se lee la Biblia. Mira, Entonces, por favor. te voy a preguntar algo pues, si tú dices el pan. Te voy a preguntar, ¿qué es lo que significa Juan 6:63? Cuando Cristo dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ok, ¿qué es comer el pan y tomar el vino? ¿Qué es? A ver, en primera cuando Cristo dijo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que se han entregado por ustedes, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Es comer el cuerpo y la sangre de Cristo, unirnos a él, para que seamos uno con él, así como él es uno con el Padre, y no vivamos ya nosotros. Alimentarnos de Cristo, que es el pan vivo, y Claro, llenarnos espiritualmente. es Y comer pues el por cuerpo. obra y gracia del Espíritu Santo, ese pan se transforma sustancialmente en el cuerpo y sangre de Cristo. Claro. Sustancial y verdaderamente está Cristo en Estamos el pan y el vino. comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Comemos el cuerpo y Y la es sangre. un alimento espiritual y sustancialmente está ahí Cristo. Es Y la es por eso sagrada que comunión. el católico verdaderamente adora a Dios porque hace lo que Él dice. Coman y tomen y coman.
Todos pan de y él. el vino, Un cuerpo. todos de él, sí. Y una cosa muy importante es que nosotros lo hacemos diariamente, especialmente los domingos. Ustedes hacen algo que llaman Santa Cena, pero que ni siquiera es con pan ácimo ni con vino. Y nosotros Algunos, adoramos claro, verdaderamente al cuerpo y la sangre de Cristo. Por algo adoramos. tenemos el pan y Te el vino en pregunté la el versículo consagración. 63, y yo sé, antes que se comiencen a insultar a los protestantes, te pedí que me explicaras qué es lo que está diciendo Juan 6, Ya te lo 63. acabo de explicar, Living. ¿Lo No, escuchaste? dice, y el Living, a ver, en primera, aquí dice, no el somos espíritu es el profesores que de da vida. catecismo para que si quieres unas clases nos pagas. ¿sí? Segundo, Mire, A ver, dice, te lo acaba el de explicar espíritu, amablemente incluso. en donde dice que el espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Claro, si nosotros las vivimos palabras que yo he hablado son son espíritu espíritu y y vida. son vida. Claro, si nosotros vivimos según la carne, según nuestras pasiones mundanas. No, amigo. Permíteme, Living, pero dijiste que te lo explicara, te lo estoy explicando. Si vivimos según la carne, según las pasiones carnales, según nuestra naturaleza caída, entonces nosotros no vamos a tener vida. Pero si hacemos caso a las palabras de Dios, que son espíritu y son vida, nosotros tenemos vida al participar de Cristo. Y vida en de su abundancia. sangre, y vida en abundancia. Ok, entonces no es el ritual de comer del pan y tomar el vino que te salva. No, a ver, Claro que es el ritual y desde el principio del cristianismo se ha hecho. Y bien Claro, desde decía, el principio, es más, bien decía San Ignacio de Antioquía, discípulo de Juan y Pablo, apártense de los herejes que no aceptan que el pan y el vino es verdaderamente la carne y la sangre de Jesucristo. La Y es misma. más, También dice, ese es el punto que apéguense al quería obispo llegar. como Jesucristo al Padre. más, Ninguna también- ninguna Eucaristía que no sea precedida por el obispo o por quien él delegue es válida. Aléjense de los herejes que no aceptan que el pan y el vino es verdaderamente la carne y la sangre del Tú ni del obispo Señor tienes. Jesucristo. Bien, Sí, entonces, sí, ¿por qué Tú ni habla obispos eso en tienes. contra del versículo 63? a ver, O sea, a ver, Living, sí, a ver, a ver, A ver, es que yo no sé déjame- para qué le estamos dando Tú nuestra acabas de respuesta si él mencionar tiene algo una que no interpretación dice privada de la Escúcheme, escritura. escúcheme, vea, Aparte, Él tiene ni una obispos interpretación tienen. privada de la escritura. Es Espera. algo No, Ni amigo, lo obispos estoy leyendo de la tienen Biblia, no sacramentos. digas palabras No, que no he dicho. Living. Mire, yo ya he hablado con gente como tú que sale con el mismo argumento de que no, que el 63, como dice que es carne, que la carne no aprovecha. Entonces, no es la carne de Cristo. No, Living. Entonces no puedes coger un versículo, uno Mire, solo, son varios, un amigo, y eso es texto. lo que quería Escucha. decir. Mira, espérame, Living, déjame no me decirte interesa, algo no me ya, interesa porque lo que ustedes ya han hables, Living, hablado no mucho me tiempo. interesa lo que hables. Tú Ok, preguntaste. entonces Aquí ustedes no no están vamos aptos a para venir, escuchar la palabra de aquí Dios. no vamos a venir Nosotros, a de hecho, debatir tu compilamos la argumentación. palabra de Dios y deberían agradecernos Si por compilarla, verdaderamente porque hablas la palabra de tienes Dios, Biblia no gracias a estudian los libros nosotros, de Living. Dios. Tienes La Biblia palabra, gracias a la mira, si Iglesia ustedes se Católica. fijan, Jesús, cuando él comenzó a hablar estas cosas, fue después de multiplicar el pan. Y cuando él multiplicó el pan, la gente lo quería ser rey. Y Jesús, siendo un buen maestro, usó el sentimiento del pan para darle la enseñanza a la gente que estaban buscándole, diciéndoles que buscándolo a él, haciéndolo a él, no era suficiente para su salvación, sino ellos mismos tenían que morir. Ellos mismos tenían que tener a Cristo dentro de ellos y vivir conforme ellos querían. Y eso es lo que te dijo oraciones. Por eso es literal. Eso es lo que dijo oraciones. Eso es lo que te dijo oraciones. Para tener la comunión con Jesús Dice, necesitas la el que Eucaristía, come lo la dice carne y San bebe la Pablo. sangre, a mí permanece y yo en él. Y es exactamente lo que hace Pablo. ¿Con qué? Pablo Correcto. dice eso en Gálatas 2:20. Más Sí, juntamente y es con por Cristo eso que el pan y el crucificado. vino es Y es verdaderamente por el eso cuerpo y que la el pan y sangre el de vino es Cristo. verdadero Ok, cuerpo y sangre y de aquí el Cristo. 63 está diciendo que el pan y el vino es solamente representando. No, No, Cristo ¿dónde en dice que nosotros. solamente representando? No, Dime está dónde dice la diciendo palabra representando, por favor. Porque Ahí ya no le dice estás la palabra, agregando dice el palabras. espíritu es que da vida. La Sí, pero carne no para nada da- aprovechas. O sea A que ver, nada A la aprovechas carne, la carne. sí sabe, ¿a qué se? El No, pan, no, la no, a ver, carne, de todo espérense, te va a espérense. salvar. A ver, ¿A la qué se carne de refiere Cristo con no la aprovecha carne? para nada. La carne de Cristo no aprovecha para nada, Living. es una Estoy diciendo que Cristo mismo lo A ver, dijo, que para la que tú carne de permanezcas en Cristo él, no aprovechó para tú nuestra tienes- salvación. tú No somos tienes que santificados morir. por el cuerpo de Cristo, por la ofrenda del Sí, cuerpo de Cristo. estás- Entonces entonces, la carne de Cristo nada aprovecha. Sí, amigo, te estoy diciendo No. que Listo, ese versículo se representante de refiere a la Cristo forma de diciendo, vivir Eso- según la carne. Ese versículo se refiere a la forma, cuando habla de carne, no habla de la carne material, habla de las nosotros pasiones de la morir carne. conforme a nuestro cuerpo y vivir conforme Cristo. Sí, No habla de comer pan para decir que ese es Cristo y ya yo soy santo, sino que nosotros tenemos que sacrificar nuestra carne, así como Vea, Pablo, Living, y es que vivir no es conforme pan, Cristo Living, vive en es que no es nosotros. pan. Deja de Misael, ser tú pan. eres ortodoxo, tú sí puedes putearlo. Mira, si te Living, fijas, no por es eso pan. yo tengo en mi título, Living, dice deja de ser viviendo pan. para Living, Cristo. Living, eso que tú le llamas pan dejó de ser pan. Eso que tú llamas vino dejó de ser vino.
Ok, No ya hay ves. ningún, Y ahí en el cristianismo, perfectamente es mi ejemplo. en el Acaba de cristianismo decirlo. primitivo no hay nadie que interprete la Biblia como la que interpretas tú. Eso es un modernismo teológico. Es una Es que No, nadie interpretación ustedes privada. ningún usan rituales cristiano pensando antiguo que se aceptó van a la misma Living, santificar, pero nunca Living, cambian su forma de ser. dame un solo padre de la iglesia que crea lo que tú crees. Un solo discípulo de los apóstoles que crea lo que tú Pablo, crees. Juan, si quieres lo leemos Un en discípulo de Romanos, los cuando Pablo apóstoles que dice, crea lo que tú crees. vamos a lo que dice. ¿Manden quién? Un solo discípulo de los apóstoles, padre de la Pablo. iglesia. De la iglesia. Es un ¡Discípulo! apóstol. Pablo es Pablo es un discípulo. apóstol. Pablo Juan. es un apóstol. Ay, ay. No, tampoco te sirve. Además, Pablo te No, refuta la lean idea. Romanos, A ver, Pablo, Living, Romanos Pablo te refuta la 4. idea. si Pablo cree lo que Dice, tú, ¿por qué San Romanos Ignacio de 6:4 Antioquía, dice, que es un porque somos discípulo de Pablo, ¿por qué San dice Ignacio de Antioquía, Pablo, que es un discípulo directo de Pablo, no cree lo porque que tú? somos sepultados juntamente con él por muerte por Living, causa te de su hice una bautismo, pregunta. a Hola, fin de que católicos, como ¿cómo Cristo estás? resucitó Bienvenido, de los hermano. Living. A ver, Living, escúchame. ¿Por qué si Pablo cree lo que tú, el discípulo directo de Pablo, no cree lo que tú? ¿Cuál dices tú? San ¿Quién? Ignacio de Antioquía. ¿En dónde tú dices que no cree lo Carta a que yo digo? Esmirna. ¿En dónde tú dices que no Carta que a dice lo- Esmirna. Pues dame la referencia, al leer. Carta a Esmirna 8.2, creo que es, si no me equivoco. Ay, amigo, tú estás hablando de aquellos que se dicen llamar católicos y Pablo y Pedro. ¿Cuál católico si era un discípulo de Pablo? Era A ver, discípulo. entonces, ¿en dónde fue que dice eso? Si Pablo mismo habló en contra de eso y tú me estás diciendo que No, no la hablo que en dice contra de Pablo eso. Tú tienes dijo una algo en interpretación. contrario. Tú tienes una interpretación privada. qué Todita la Pablo? iglesia primitiva creía que verdaderamente era el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no. Living en el siglo XXI se cree más que los discípulos de Mira, los apóstoles. te voy a Todos decir los algo. discípulos de los Gálatas apóstoles la eran tontos. filosofía de los 8 herejes. dice, mas aún nosotros y a un ángel de cierto os anuncie otro evangelio diferente de aquel que hemos anunciado, Tú estás sea anunciando anatema. Tú estás estás anunciando diciendo. un evangelio Es lo que Quiere estás diferente. decir que haciendo. si ustedes no siguen lo que Cristo ha dicho, Cristo ustedes dijo son esto Tú es eres lo que no falsos. sigue lo que Cristo A dice. ver. Toda la cristiandad ha creído algo que tú Claro, no crees y tú vienes muy con tu fácil. modernismo ¿Dónde- teológico. Mira, dónde fue que Living, Cristo muy dijo que fácil. sí? Cristo dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Living en 2021 dice, esto representa, esto representa. ¿A quién le creo? ¿A Cristo que dice esto es o a ti que dices esto Y la representa? palabra en griego es Lea lo verdaderamente que es mi dice cuerpo, no Jesús. dice Vamos a represente. leer lo que dice Jesús para que digas que lo que yo estoy diciendo no es. ¿Qué dice Jesús en el versículo 50 y Mateo 27, 27. Mateo Juan 26, 6, 26, perdón. Mateo 26, 57? Dice, ¿cómo es tú? En 56 dice, el que come carne y bebe de sangre en mí permanece y yo en él. Come mi envío al Padre viviente y yo voy por el Padre. Asimismo, el Eso que ni me siquiera come, dice, él o sea, también vivirá no para lo mí. estás leyendo bien. Voy a leerlo yo desde una misma Reina Valera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, así como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan Ok. que descendió del cielo. No es Ok. como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que Ok. come este pan Dime, vivirá dime cuándo eternamente. los apóstoles le mordió a Jesús el cuerpo. Eres tonto. No, ya, Tú ya, eres- Lo siento. bajen este hereje ya. Bajen este Lo hereje siento, ya. eres tonto. Bájenlo. Eres Ustedes tonto. fueron Porque los que dijeron que es eres el cuerpo tonto. de Cristo. No, es que eres tonto. Lo siento, te voy a bajar porque eres tonto. O sea, Bueno, ya saben. perdóname, ustedes- eres Bajen ese estúpido. hereje. Eres estúpido, lo siento. Y eso No, ahí yo soy puede tranquilo, ser. pero es estúpido. Sí, pero- O sea, irse soberbio en su conocimiento, Dios le embota la sabiduría, le embota el conocimiento, el entendimiento. Sean tontos en su propia opinión y en su razonamiento estúpido.